Hola, soy Luna de Study in Australia TV. En nuestro último capítulo hablamos sobre el sistema educativo australiano, el marco australiano de calificaciones, también conocido como AFQ, y por qué el AFQ es tan importante para garantizar la calidad de la educación australiana. En el episodio de hoy, episodio 3, nos concentraremos en el sistema escolar australiano. Los colegios australianos son financiados y administrados por el gobierno o son independientes y no gubernamentales, a los cuales me referiré como colegios privados. Hay algunas diferencias importantes entre los colegios del gobierno y los colegios privados en Australia. Los colegios gubernamentales son administrados por el Departamento de Educación del Gobierno del Estado o territorio. Los colegios privados no son propiedad del Estado y tampoco son administrados por un Estado o territorio gubernamental, pero son financiados y administrados de forma privada y, en algunos casos, pueden ser un colegio con principios religiosos. La estructura de tarifas entre los colegios públicos y privados es bastante diferente. Los estudiantes internacionales normalmente pagan tasas de matrícula más altas que los estudiantes australianos, incluso para los colegios públicos, ya que el gobierno subsidia la mayoría de las tasas para los estudiantes australianos. En el caso de colegios públicos, el Departamento de Educación del Gobierno controla la comercialización y la inscripción de los estudiantes en sus respectivos estados o territorios. Los colegios privados reclutan a los estudiantes directamente, por lo que se comunican directamente con el colegio sobre todos los asuntos relacionados con su matrícula. Los colegios públicos cubren una variedad de filosofías sociales y culturales. Los colegios privados pueden tener una filosofía religiosa o cultural en particular que se refleja claramente en la experiencia del estudiante. Los colegios públicos y privados deben seguir el mismo plan de estudios en las áreas claves de aprendizaje durante todos los años escolares. El sistema escolar australiano, independiente si es un colegio público o privado, se enfoca en satisfacer las necesidades de aprendizaje individuales de cada alumno. Esto ayuda a que cada alumno alcance su máximo potencial intelectual y educativo. Los programas de estudio están centrados en el estudiante y se enfocan en el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje, las cuales entrena a los estudiantes para que mantengan una motivación por el aprendizaje durante todas sus vidas. Los colegios australianos tienen características importantes. Por ejemplo, el rol principal del profesor de primaria es ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas de aprendizaje individuales. Las actividades realizadas en clases incluyen la realización de proyectos, trabajo en equipo y aprendizaje independiente. La mayoría de los colegios tienen un código de vestimenta o aseguran que se use un uniforme específico para promover un sentido de igualdad y mantener un enfoque en la educación en lugar de la moda. El tamaño de las clases se mantiene lo más pequeño posible, no más de 30 alumnos, para que los profesores puedan interactuar fácilmente con todos los estudiantes de manera individual. El horario escolar usualmente es de las 9 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, lunes a viernes, pero estas horas pueden variar dependiendo del colegio. Todos los profesores australianos tienen estudios universitarios y están acreditados.
Profesores de la secundaria tienen calificaciones especializadas y experiencia en la materia que enseñan. Muchos colegios tienen programas especiales y servicios disponibles para estudiantes dotados que puedan necesitar trabajo académico más avanzado, estudiantes que necesitan un apoyo adicional en ciertas áreas de aprendizaje, estudiantes internacionales que necesitan apoyo adicional en el idioma inglés, estudiantes con discapacidades para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Y finalmente, una sólida estructura de bienestar para asegurar el apoyo continuo de cada estudiante. Ahora hablaremos sobre la estructura de los colegios australianos. El programa escolar tiene una duración de 13 años. Los niños comienzan en la educación preescolar o jardín infantil a los 4 años y luego comienzan la escuela primaria a los 5 años. La educación preescolar o jardín infantil dura 1 año y su enfoque principal es en la socialización de los niños y la introducción de los bloques fundamentales de la educación escolar primaria. Los estudiantes comienzan su año escolar conocido como PREP en una escuela primaria a los 5 años. El plan de estudios de la escuela primaria se enfoca en el desarrollo integral de los alumnos como preparación para las principales áreas de aprendizaje. El resto de la escuela primaria dura 5 años, del año 1 hasta el año 6. Las áreas claves de aprendizaje en las escuelas primarias son inglés, matemática, estudios de la sociedad y el medio ambiente, ciencias, arte, idiomas distintos al inglés, tecnología, salud y educación física. Usualmente, para las escuelas primarias en Australia, no hay un examen de ingreso para las escuelas primarias públicas, es decir, gubernamentales, pero las escuelas generalmente están divididas en zonas por suburbio, lo que determina a qué colegio los estudiantes asistirán. Los colegios públicos generalmente son mixtos y solo algunos colegios privados son de un solo género, es decir, solo para niñas o niños. Los estudiantes aprenden con otros alumnos de edades similares. Por ejemplo, en el año 1, la mayoría de los estudiantes tienen 6 años. El aprendizaje ocurre ya sea por trabajo en grupo o actividades individuales. Hay un profesor responsable para cada clase, excepto algunas materias especializadas, como arte o educación física. No existe un examen público estandarizado al final de la escuela primaria. Los estudiantes reciben un certificado de finalización de estudios después de completar la escuela primaria. La primera parte de la educación de un niño es la más importante, ya que es en estos años de formación cuando comienzan a desarrollarse las actitudes y el comportamiento de aprendizaje. Los estudiantes internacionales pueden comenzar la escuela primaria desde los 5 años, pero deben ser acompañados por un padre o tutor según las condiciones de su visa de estudiante internacional. El énfasis no solo está en el lado educacional de la escolarización primaria, sino también en que los estudiantes desarrollen habilidades de comunicación y cooperación, las cuales serán importantes a lo largo de su crecimiento personal. Al terminar la escuela primaria, los estudiantes avanzan hacia la escuela secundaria o high school. La escuela secundaria o escuela intermedia es del año 7 al año 10. El enfoque general de la educación secundaria es mucho más independiente que la escuela primaria. Los estudiantes tienen muchas opciones de materias, además de las materias básicas, que pueden reflejar sus intereses y sus metas.
Los alumnos encuentran mucha diversidad en colegios que se especializan en áreas como lenguaje, música, deporte, tecnologías de la información, agricultura o educación vocacional. Los estudiantes toman una serie de cursos básicos obligatorios como inglés, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, salud y educación física, tecnología, arte o idiomas. El plan de estudios prepara a los estudiantes para la participación cívica, social y económica, además de priorizar su salud personal y bienestar, para así equipar a los estudiantes de la mejor manera para la educación universitaria o sus futuras trayectorias vocacionales. Los colegios públicos generalmente son mixtos, pero algunos colegios privados son solo para un género, es decir, solo para niños o solo para niñas. Los estudiantes tienen profesores diferentes para la mayoría de sus asignaturas, pero generalmente tienen el mismo profesor para su reunión diaria mañanera. Según su horario, los estudiantes se mueven de una sala a otra y estudian en salas de clase que son específicamente diseñadas para las materias como arte, música y ciencias. Para entrar a un colegio secundario, los estudiantes internacionales deben proporcionar sus registros académicos y demostrar un nivel de inglés apropiado. Los requerimientos académicos y de inglés varían según el colegio. Luego de completar la escuela media en el año 10, los estudiantes avanzan hacia la escuela secundaria superior para completar sus últimos 2 años, el año 11 y 12. El plan de estudios de los años 11 y 12 del colegio secundario están diseñados para un aprendizaje más avanzado en preparación para estudios vocacionales o universitarios. Los estados en Australia son responsables de determinar el contenido del plan de estudios australiano, los estándares de rendimiento y cómo estos se integran en sus cursos. Las autoridades estatales también determinan las especificaciones de evaluación y certificación de los cursos. El plan de estudios de secundaria superior australiano especifica el contenido y estándares de rendimiento para cada materia. El contenido describe el conocimiento, la comprensión y las habilidades que se deben enseñar y aprender. Los estándares de rendimiento describen la calidad del aprendizaje, por ejemplo, la profundidad de la comprensión, el grado de conocimiento de las habilidades y expectativas de alumnos que han estudiado el contenido de una materia. Sin embargo, la estructura del año 12 es determinado por el Estado, pero generalmente los estudiantes estudian entre 5 a 6 materias durante este año y la evaluación se basa en una combinación de calificaciones escolares y de exámenes. Las asignaturas de secundaria superior como inglés, matemáticas, ciencias, historia y geografía conforman la base común, junto con una gama más amplia de asignaturas electivas disponibles, tales como arte, negocios, computación, diseño, teatro, idiomas y psicología, por nombrar un par. Las asignaturas electivas que se ofrecen dependerá de cada colegio. La elección de asignaturas también dependerá de la futura carrera del estudiante o de sus metas de aprendizaje. Estudiantes en el año 12 pueden estudiar para obtener un certificado respaldado por el Gobierno de Educación Secundaria Superior, que es reconocido por todas las universidades australianas y instituciones de educación y formación profesional. A este certificado se le llama Senior Secondary Certificate of Education o Certificado de Educación Secundaria Superior, y también es reconocida por muchas universidades internacionales.
Algunos colegios también enseñan asignaturas profesionales o vocacionales y otorgan créditos para los certificados 1 a 4, los cuales normalmente se obtienen a través del Sistema de Educación y Formación Profesional, conocido como VET. El Certificado de Educación Secundaria Superior es conocido por distintos nombres en distintos estados, pero todos se consideran equivalentes. Por ejemplo, en New South Wales, para los estudiantes en Sydney, se llama Higher School Certificate o HSC. En Victoria, para los estudiantes de Melbourne, se llama Victorian Certificate of Education o VCE. En Brisbane se llama Queensland Certificate of Education o QCE. En Adelaide es el South Australian Certificate of Education o SACE. Y en Perth es Western Australian Certificate of Education. Los alumnos del año 12 que están estudiando el Certificado de Educación Secundaria Superior realizan a final de año exámenes para así recibir un ranking australiano de admisiones terciarias, conocido como ATAR. Este ATAR se evalúa para ingresar a los programas universitarios. Las universidades evalúan el ATAR de cada estudiante para ver si cumplen con los requisitos para ser aceptados en sus programas de licenciatura. Los estudiantes pueden postular a una variedad de programas de licenciatura y el Centro de Admisiones Terciarias en cada estado administra las ofertas en nombre de las universidades. Algunos colegios ofrecen programas de preparación a estudiantes internacionales en vez del Certificado de Educación Secundaria Superior. Esto normalmente brinda acceso a universidades específicas que aceptan estos programas de preparación en particular. Tal como explicamos en el episodio anterior, los programas de preparación son funcionalmente lo mismo que un año 12 australiano y brindan un nivel similar de trabajo académico, con la diferencia de que los estudiantes no deben rendir un examen público y tampoco reciben un ATAR. Hay requisitos de admisión predeterminados que son acordados entre los colegios y las universidades. Los estudiantes son evaluados según este criterio para ingresar a los programas universitarios. Ahora hablaremos de los puntos de entrada a los colegios para estudiantes internacionales. Los puntos de entrada para estudiantes internacionales van a depender del colegio, si es un colegio público o privado, y el estado en que se encuentra el colegio. Para colegios primarios, estudiantes pueden ingresar al año 1 si tienen 6 años o más. El estudiante puede entrar a cualquier nivel si la solicitud es aceptada por el colegio y tiene los expedientes académicos de su colegio anterior. En algunos casos es posible que el estudiante tome una prueba de inglés o deba realizar una entrevista con el colegio si su progreso académico es bajo o si tiene una discapacidad. Para estudiantes de la secundaria, los estudiantes pueden ingresar al año 7 a 11, dependiendo de los requisitos del colegio. En algunos casos, los estudiantes pueden entrar al año 12, pero esto depende del colegio, los antecedentes del estudiante y lo que el estudiante quiera estudiar. Estudiantes nuevos necesitan registros académicos completos y un dominio apropiado del idioma inglés, que dependerá de los criterios de ingreso de la escuela. También hay una edad máxima permitida para ingresar a un colegio, la cual es establecida por el Departamento de Asuntos Internos, también conocido como Immigration.
Ahora, brevemente hablaremos del costo de la educación en Australia. El nivel de educación en los colegios australianos es muy conveniente, especialmente comparado con otros países de habla inglesa. El costo varía de un estado a otro y dependerá de si el estudiante asiste a un colegio privado o público. Estos son algunos de los costos que un estudiante puede esperar durante sus estudios. Algunos colegios cobran una tarifa de postulación. Esto cubre el costo de revisar la solicitud inicial del estudiante. ¿No todos los colegios cobran esta tarifa? Las tasas de matrícula tienen una base anual y varían según el tipo de colegio y su ubicación. La cobertura de salud para estudiantes en el extranjero, también conocido como OSHC, cubre el seguro médico del estudiante y depende de la duración de la visa del estudiante. Los costos de estadía también varían según el tipo de alojamiento. La mayoría de los estudiantes menores de 18 se quedan en las instalaciones de internado escolar o en casas de familia con una familia australiana por motivos de tutoría. Otros costos incluyen uniformes, excursiones y materias de aprendizaje. El gobierno australiano recomienda que los estudiantes permitan $20.290 australianos como la cantidad mínima requerida para cubrir los costos de vida durante un periodo de 12 meses en Australia. Esta cifra excluye las tasas de matrícula y el costo del viaje hacia y desde Australia. Ahora hablaremos sobre las opciones de alojamiento en Australia. Existen distintos tipos de alojamiento para estudiantes internacionales de un nivel escolar. Algunos colegios privados tienen instalaciones de internado que brindan alojamiento, comida y servicios de lavandería para estudiantes internacionales. Las tasas de matrícula son adicionales al costo de alojamiento. La estadía en casa de familias es popular entre los estudiantes jóvenes y aquellos que estudian cursos de inglés a corto plazo. Los estudiantes pueden vivir con una familia australiana, conocer su cultura y practicar su inglés en una manera natural y amigable. Comidas suelen estar incluidas en el precio de una pieza individual o compartida. Las casas de familia independientes a veces están disponibles a un precio más económico. Los proveedores de educación deben asegurar de que las familias anfitrionas sean respetables y ofrezcan un buen alojamiento. Los estudiantes internacionales que no son acompañados por un adulto y son menores de edad deben vivir en una casa de familia o en una pensión supervisada para cumplir con los arreglos de tutor de sus visas de estudiante. Estudiantes mayores de 18 pueden quedarse en alojamientos alternativos o también pueden arrendar un departamento o casa. Ahora hablaremos sobre las ventajas de estudiar en Australia. Australia ofrece a los estudiantes internacionales una educación de alta calidad en un entorno seguro y acogedor. Los estudiantes internacionales han estudiado en colegios australianos durante 50 años, por lo que los colegios están acostumbrados a tener una amplia mezcla cultural entre su comunidad estudiantil. Según los datos de la Educación Australiana Internacional, o AEI, hubo más de 275.000 matrículas de estudiantes internacionales en el sector escolar a lo largo de Australia en el 2019. La educación de los colegios australianos ofrece la oportunidad para que los estudiantes desarrollen habilidades en un entorno positivo y inclusivo, solidario y extrovertido. Se le da mucha importancia tanto al desarrollo personal como a los estudios académicos.
Los colegios en Australia se preocupan mucho de cuidar a sus estudiantes internacionales, ayudándolos a adaptarse al estilo de vida australiano y brindándoles apoyo y atención donde sea necesario. La naturaleza multicultural de la sociedad australiana significa que los estudiantes internacionales son fácilmente aceptados por otros estudiantes. Los profesores tienen experiencia dando clases a estudiantes de distintos países y culturas. Algunos colegios y universidades atienden exclusivamente a estudiantes internacionales. Otros tienen una larga tradición de intercambio con otros colegios internacionales. Es decir, los colegios tienen una mezcla de estudiantes australianos e internacionales. Todas las asignaturas son enseñadas en inglés, pero en muchos casos los estudiantes pueden mantener y desarrollar sus habilidades en su propio idioma, además de dominar el idioma inglés. Existen varias razones importantes de por qué a los estudiantes internacionales les atrae la idea de venir a Australia. Por ejemplo, la calidad de educación, el apoyo que reciben para reforzar su nivel de inglés, la seguridad, información y comunicación tecnológica en los colegios, entre otros. Ahora hablaremos sobre la educación. Los gobiernos estatales han acordado un marco curricular nacional para todos los colegios australianos que describe los estándares nacionales en áreas claves del aprendizaje. Este marco garantiza que todos los estudiantes en Australia logren los mejores resultados posibles. El marco nacional curricular está basado en 10 metas nacionales enfocadas en el aprendizaje. Las metas identifican las habilidades, comprensión, conocimiento, actitudes y valores que deben enseñarse a los jóvenes. El plan de estudio se enfoca en 8 áreas claves de aprendizaje: inglés, matemáticas, ciencias, tecnología, estudios de sociedad y medio ambiente, salud y educación física, idiomas y las artes. Los programas para estudiantes que tienen el inglés como segundo idioma, conocidos como ESL, son muy importantes para estudiantes internacionales. Los programas ESL están disponibles en colegios primarios y secundarios. Los tipos de estudiantes que estudian ESL van desde los estudiantes que recién llegan a Australia y comienzan a aprender inglés hasta los australianos nacidos en Australia, que puedan necesitar un apoyo adicional. En general, el apoyo de ESL 1. Prepara a los estudiantes para los estudios realizados en inglés. También brindan apoyo continuo en inglés para los estudiantes una vez que comienzan sus estudios formales. Es importante tomar en cuenta que tener un buen nivel de inglés es muy importante para obtener éxito académico y te ayudará a hacer nuevos amigos y adaptarse al estilo de vida australiano. La seguridad es un aspecto fundamental para los apoderados. Australia es reconocido por ser un país seguro para vivir y trabajar. Los colegios australianos ofrecen una variedad de servicios de apoyo estudiantil para ayudar a los estudiantes a adaptarse a su nueva vida en Australia. Las ciudades australianas tienen una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo y nuestras calles y espacios públicos son abiertos y seguros. Los estudiantes internacionales menores de 18 deben ser cuidados por un tutor o acompañados mientras estudian en Australia. Los colegios tienen varios mecanismos para monitorear y cuidar a sus estudiantes internacionales. Ahora,
hablaremos de lo tecnológico que son los colegios australianos. Los colegios australianos tienen como objetivo formar estudiantes que se sientan cómodos usando tecnologías de información y comunicación, también conocidas como ICT, de manera efectiva en todos los aspectos de sus vidas. Esto significa que todos los estudiantes se gradúan del colegio como usuarios seguros, creativos y productivos de las nuevas tecnologías, además de entender el impacto de estas tecnologías sobre la sociedad y sus futuros estudios. Los colegios australianos están convirtiéndose en líderes mundiales en la aplicación de tecnología para la educación y están bien equipados con las siguientes tecnologías de aprendizaje: computadores, enlaces de comunicación y datos digitales, cine y televisión, señales de satélite para ubicaciones remotas, acceso al Internet, Wi-Fi, tecnologías smart de aprendizaje. Y esto es el fin del episodio 3 de Study in Australia TV sobre los colegios. Espero que hayan aprendido mucho sobre el sistema escolar australiano y hayan entendido más sobre la enseñanza de los colegios primarios y secundarios australianos. Si tienen cualquier duda, por favor, contáctanos. Nos encanta saber de ustedes. ¡Adiós!